Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, le cuento que hace algunas semanas en este programa tuvimos una conversación sobre el tema del maíz transgénico en México. Estuvo por aquí el doctor Antonio Turrent y Adelita San Vicente, que forma parte del grupo de personas que han llevado a cabo una tarea, han promovido una llamada acción colectiva en contra de que se experimente y se comercialice maíz transgénico en México, con un conjunto de planteamientos que escuchamos en ese programa de agosto pasado. Y bueno, pues pasaron estos días de aquel programa que transmitimos por acá y Monsanto, que es la empresa que fue mencionada o multimencionada durante el programa, nos ha solicitado un espacio para réplica. Nos ha pedido Monsanto que el público de CNN pueda escuchar su postura acerca del tema del maíz transgénico en México. Así que desde luego abrimos este espacio para oír lo que tenga que decir Monsanto a través de su director regulatorio en América del Norte, que es el doctor Eduardo Pérez Rico. Gracias, doctor, por estar aquí y bienvenido. Muy buenas tardes. Rodrigo Ojeda, que es el director jurídico de Monsanto Latinoamérica Norte. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, gracias a ti. Bueno, evidentemente el tema, y lo iremos presentando así, merece recuperar parte de lo que dijeron tanto Adelita San Vicente como el doctor Turrent. Si les parece, podemos recuperar la discusión, que es una discusión intensa y fuerte respecto al sí o no a los transgénicos. Si te parece, Rodrigo Ojeda, como director jurídico, recuperando el estado de cosas que existen en términos judiciales a partir de lo que estos ciudadanos y personas como Turrent y Adelita y otros han promovido ante la justicia mexicana. Según Monsanto, según su director jurídico, ¿en qué punto está? Por un lado, el juicio en lo principal lo continuamos. De hecho, nos acercamos ahorita a una audiencia de conciliación donde las partes podremos exponer nuestros puntos para ver si existe la posibilidad de coincidir en ciertos puntos, ¿no? Y coincidir respecto de lo que es la introducción de maíz y la protección de los maíces nativos. Y por el otro lado, pues bueno, después de eso pasará la fase de pruebas en lo particular. Respecto a la medida, que es de lo que se ha hablado más a lo largo de los últimos años, los 2 años que menciona la colectividad, al momento de la presentación de la demanda, lo que hace la colectividad, los demandantes, es, por un lado, abrir el juicio y por otro lado, solicitar que se dé una medida que ordene a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Agricultura, la suspensión del otorgamiento de estos permisos. Los permisos son necesarios para hacer una siembra experimental o piloto o comercial, la liberación comercial. ¿En qué condiciones están estos permisos? ¿Se dieron y se suspendieron o nunca se dieron? Se otorgaron algunos permisos, otros se encuentran en etapa de solicitud. Doctor Pérez Rico, el doctor Turrent hizo una exposición aquí que ustedes quieren replicar. Y tiene que ver con un tema principal, la inocuidad. ¿Sí o no hay información científica contundente para hablar de la inocuidad del maíz transgénico? Sí, Carmen. Yo creo que es una buena oportunidad para dirigirnos a tu audiencia y a poder aclarar este tema que tiene, pues, por lo menos 20 años ya de comercialización. Para México el maíz obviamente es de primera importancia por ser parte fundamental de nuestra dieta. Bueno, país de origen además. País de origen. Es el tema que se echa a andar también en la acción colectiva. Exactamente. Entonces, de primera importancia, por lo tanto, se está comercializando ya en otros países en maíz que ha sido mejorado genéticamente con biotecnología y está siendo pues ampliamente comercializado en muchos otros países. Hay alrededor ya de 59 países en el mundo que han aprobado estos productos para su importación, su consumo, ya sea para consumo animal, consumo humano o para procesamiento comercial. Curiosamente, la Comunidad Europea, que ha sido de las más, digamos, exigentes en todo este proceso, cuenta hoy con 73 autorizaciones de productos biotecnológicos para importación y consumo. Y lo mismo en México, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS cuenta hoy con 135 autorizaciones de diversos productos, de los cuales más de 40 y tantos productos son de maíz. Entonces, con toda certeza podemos decir que hay un cúmulo de información generada científicamente a través de estos años desde que se inició la investigación en los 80s, o sea, son 35 años de investigación y 20 años de comercialización que demuestran que los productos
derivados de cultivos genéticamente modificados son tan seguros como los productos convencionales para su consumo. El doctor Turrén, déjeme retomar este asunto para alimentar el debate. Hablaba, por ejemplo, del tabaquismo, de cómo en algún punto fumar, bueno, en el primer instante no causa ningún daño y un tiempo razonable después tampoco, sino hasta mucho tiempo después puede identificarse con mayor claridad los efectos, por hablar del tabaquismo. Ese paralelismo hacía para hablar de que no hay categóricamente información científica que permita decir al paso del tiempo puede haber algún tipo de afectación a la salud humana por consumo de maíz transgénico. Pues hoy, pues como le decía, en los 20 años de comercialización, de consumo, no hay ninguna evidencia de que esto pueda afectar a la salud. Se hacen los estudios periódicamente para nuevos productos donde se demuestran pues todo tipo de relaciones con el consumo de las dietas de los diferentes países y se aprueban con este propósito. En la medida que uno consume un medicamento o un producto a través del tiempo y se puede demostrar que hay un efecto directo en la salud humana, pues la autoridad tiene toda la prerrogativa de poder tomar acciones como se ha sucedido en otros casos. No puedo no mencionar, y después de la pausa le pido que me conteste, el estudio en ratas, el estudio Seralini, es que le llaman. Después de la pausa regresamos con ello. Hay una asociación entre el consumo de un tipo de un evento transgénico, se llama el NK603, que es el que da la tolerancia al glifosato, un herbicida. Entonces un maíz sembrado, un transgénico de este tipo, se puede sembrar y se puede protegerlo de las malezas usando glifosato. El glifosato mata las malezas y no le hace nada al maíz. Y este es uno de los maíces que se usa con mayor frecuencia en todo el mundo. Bueno, regresamos en esta conversación, Eduardo Pérez Pico y Rodrigo Ojeda. Un estudio que se llama Estudio de Seralini, con ratas, que es muy conocido, que se ha difundido mucho en el mundo. Bueno, fue comentado también. Y ustedes dicen, hay que hablar del asunto. ¿Qué decir frente a esa presentación de elementos científicos que hablan de los efectos en ratas del asunto transgénico? Sí, como decía Carmen, hay miles de estudios que demuestran la seguridad de los productos para su consumo. Un estudio que fue publicado en el 2012 por un investigador, Seralini, un grupo francés, en un estudio en ratas, demostraba que había un efecto carcinogénico en ratas. Sin embargo, una vez que se publicó el estudio, fue ampliamente revisado, discutido tanto por científicos, toxicólogos como agencias reguladoras, y llegaron a la conclusión de que el estudio tenía pues serias deficiencias metodológicas, de análisis, de interpretación de los datos, y que no reflejaba necesariamente la información, las conclusiones que estaba derivando el estudio. Entonces, el journal en el cual fue publicado inicialmente le pidió al autor que se retractara o se retirara ese artículo del journal, lo cual sucedió. Y 2 años posteriormente, en 2014, el mismo investigador rediseñó o republicó el mismo estudio en otro journal de ciencias ambientales. Sin embargo, no había nueva información, era simplemente la misma información que se había publicado anteriormente, que había sido retractada y que fue ampliamente criticada por la comunidad científica. De hecho, te traje una información aquí, Carmen, donde viene las conclusiones que deriva la Comunidad Europea para la seguridad alimentaria, donde deriva pues las conclusiones que estoy comentando después de haber revisado exhaustivamente este estudio en particular. Aquí están algunas preguntas claves que pudieran tener, también publicado por el EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria, para responder específicamente a este estudio. Y hay otra información, y algo muy importante de mencionar es que estas son todas las organizaciones o agencias internacionales, organismos regulatorios que ven por la
inocuidad de los productos que son comercializados en cualquier país. Es básicamente todo el mundo, comentaba, son 59 países, los que han aprobado este tipo de productos. Y algo finalmente que quisiera comentar es que en los estudios que hicieron también relacionados con el glifosato, que es el herbicida que se utiliza. Que fue mencionado en el programa anterior como herbicida tóxico. En el programa, que esta fue una clasificación que hizo la IARC relacionada con este producto, y curiosamente aquí en la monografía se menciona también este estudio en particular que fue analizado por este grupo de investigadores y llega a la misma conclusión, de que este estudio no es apropiado para la evaluación relacionado con la carcinogenicidad del producto. Entonces, lo dejo aquí contigo, Carmen, para mayor información. Pero lo que quiero resumir solamente con el comentario de que así como en cualquier otro producto que se hacen miles de estudios demostrando la seguridad o la inocuidad de algún medicamento, de algún alimento, y una vez que es aprobado y consumido a través del tiempo, siempre salen algunas publicaciones que puedan tender a cuestionar esto, como ha sucedido por el tan discutido tema de las vacunas, por ejemplo. No existe un consenso completo alrededor de las vacunas. Hay quien piensa que pueden ser beneficiosas, otras que no, que pueden representar un riesgo, y en estos temas que tienen 30 años de investigación, pues han suscitado algunos de estos incidentes, ¿no? Pues entramos en la parte final, doctor Pérez Pico, Rodrigo, y creo que vale la pena entrar en la parte respecto al tema legal de ustedes. Ustedes están en el plan de defender los transgénicos en México a partir de una acción colectiva. ¿Están en otros terrenos legales desarrollando, disputándose cosas? ¿Hay otros frentes abiertos en lo legal en México? Pues mira, particularmente por lo que hace al maíz genéticamente modificados, tenemos la acción colectiva en lo particular. Este es, digamos, que uno de los focos de las acciones legales que se tienen, pero yo diría que más que estar a juicio de los transgénicos, pues al día de hoy lo que estamos viendo es la posibilidad de que los agricultores mexicanos pues puedan adoptar una tecnología que sus contrapartes en otros países pues ya están empleando. Cosa que no pueden hacer en este instante. En este instante no pueden hacer. En este instante no se puede, dado que el proceso legal de la acción colectiva lo impide. Es correcto. En estos momentos, debido a esta medida precautoria que se levantó, se decretó, se presentó una apelación por parte de los demandantes de la acción colectiva, y relacionado con esto, pues ahorita va a revisar un magistrado unitario de un tribunal unitario si pues esta sentencia respecto a la medida se emitió debidamente. Y es interesante porque esta medida precautoria, en la forma como fue emitida, difiere mucho de cómo se emitió hace 2 años. Hace 2 años, de acuerdo a lo que es nuestra ley, se emitió esta sin consultar ni pedir la opinión, en este caso, ni de autoridades ni de los demandados, cosa que expresamente requería la ley. Eso significa que durante 2 años tuvimos una medida precautoria que nunca pidió la opinión de las partes demandadas ni de las partes que llevan el procedimiento de otorgamiento de los permisos. Ahora, cuando de alguna manera se resuelve la apelación y se ordena al juez de distrito nuevamente revisar el tema de la medida y continuar con la acción colectiva que comentaba en un inicio, se revisa, se pide la opinión de autoridades, entonces tiene un expediente más vasto con información presentada por quienes son los expertos en revisar estos permisos. Y esta resolución que se emite es muy importante porque, por un lado, dejen claro que no se puede emitir una medida precautoria que lo que busque es impedir la aplicación de la ley. Y esto es uno de los puntos más importantes, porque la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados está ahí precisamente para establecer las medidas para que no existan contaminaciones, para que no existan daños a la salud, temas relacionados con inocuidad. Y lo que dice el juez básicamente es, de la evidencia que me presenta la autoridad y de la falta de evidencia por parte de los demandantes, se concluye que, uno, tenemos que asegurarnos de la aplicación de la ley, y por otro lado, no puedo continuar con la medida precisamente porque no se le aportaron elementos de prueba por los demandantes. Ahora, evidentemente se hace una apelación por parte de la colectividad, y esta apelación pues va a ser revisada ahora por un tribunal de apelación. Un colegiado. Volvemos después de la pausa, entramos en la recta final, volvemos. Hemos cumplido 2 años y estamos muy contentos porque realmente decir que desde el centro de origen del maíz estamos venciendo a esta, no solo es a Monsanto, pero pues Monsanto representa a esta empresa
y a esta tecnología que realmente ha sido rechazada en el mundo. Entramos en la recta final, estamos hablando con los representantes de Monsanto en este ejercicio y derecho de réplica. Volvemos con ellos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor Pérez Pico, Rodrigo Ojeda, déjenme cerrar con este tema que también fue expuesto por el doctor Turrent, por Adelita San Vicente y por quienes son críticos y activistas en contra del maíz transgénico, en este caso en México. Monsanto es una empresa mundial muy polémica, ustedes lo saben, y no les voy a decir cosas que no hayan visto en medios de comunicación, con opiniones muy críticas a lo que ustedes significan en el mundo. Dicho lo anterior, hay un tema que en el caso mexicano, desde luego, está echado por delante de manera muy importante. El maíz es este producto originario de México, que representa una y mil cosas para México, en términos no solo culturales, alimentarios, identitarios incluso. Es un tema principal y nadie va a discutir lo que significa el maíz para México. Este asunto en donde se plantea que el transgénico o el maíz transgénico puede contaminar y afectar las decenas de variedades de maíz criollo que existen en México, poniendo en riesgo y en peligro eso que es un valor fundamental de México, por lo que acabo de mencionar. Contaminar, afectar lo que es un valor principal para la nación. ¿Qué dice de eso, doctor? No coincidimos con esa apreciación. De hecho, pues México, como bien sabemos, somos más de 100 millones de habitantes, de los cuales una cuarta parte, 24 millones, 25 millones de habitantes viven en el campo. Y más del 60% de esta población vive en pobreza extrema, que viven realmente al día. Y afortunadamente los que hemos tenido la oportunidad de vivir en las ciudades, pues no hemos apreciado realmente esas carencias porque tenemos disponibilidad de alimentos. ¿Y qué tiene que ver la pobreza con el tema? Voy para allá. Venga. Porque en el campo, justamente donde se producen los alimentos, es donde existe la mayor pobreza y la mayor sufrimiento de hambre. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo le hemos hecho hoy, a través de miles de años, para conservar el maíz en México, cultivar el maíz en México y tener alimentos para todos. Entonces, hoy estamos produciendo a través de agricultura campesina que va a durar por muchísimos años más, lo han conservado nuestros antepasados por miles de años y se va a seguir cultivando de la misma manera. Lo que pasa es que la productividad es muy baja y no da para producir los excedentes que el resto de la población necesita. Hoy se produce maíces criollos, se producen maíces modernos que fueron mejorados genéticamente para producir 4 o 5 veces más, se han producido maíces para diferentes condiciones y seguimos siendo deficitarios. ¿Qué sucede cuando, he oído historias como esta, qué sucede cuando está un campo, como le llama usted, moderno, produciendo maíz transgénico y la polinización hace que eso se pase al campo de al lado, a un agricultor o a un campesino que produce maíz criollo tradicional y que esa polinización, digamos, transfiere la tecnología de Monsanto y ese campesino o ese agricultor, al recibir involuntariamente el asunto, no solo ve que su producción se ve impactada de la manera que sea, sino que Monsanto puede ir a reclamarle derechos. Y se han contado historias de terror de Monsanto contra los campesinos. Cuéntenme de eso. A ver, efectivamente, sabemos de la existencia de estas historias que se manejan, pero lo cierto es que los casos legales asociados a presencia de los genes dentro de los campos de otros agricultores que no tienen esta tecnología son mínimos o reducidos. Yo te puedo dar la experiencia. Existen, pero los que han sido manifestados, los que han sido hecho públicos, son sobre la base no de un tema de presencia de este polen, sino porque estas personas básicamente violaron un tema de propiedad intelectual asociada a Monsanto. Monsanto hizo un compromiso ante la Fundación Rockefeller hace muchos años, y de hecho lo reiteramos constantemente, de que nunca vamos a demandar a agricultores donde exista una presencia adventicia
de un polen que se pasó de un campo donde esté la tecnología genéticamente modificada a un campo donde no la hay. Ahora, este tema relacionado... ¿Nunca? Nunca. A menos de que tengamos un tema donde patentemente se esté violando con la propiedad intelectual de nosotros. Y si me permite hacerte una analogía a tal aspecto, una cosa es que yo tenga un disco compacto, que es propiedad intelectual, un derecho de autor, y te lo preste. Se habla mucho del préstamo de semillas, por ejemplo, entre los agricultores, una tradición que está muy arraigada en México. Entonces esa persona puede usar el disco compacto. De la misma forma, intercambio de semillas. El problema ocurre cuando esa persona quiere usar el disco compacto para reproducirlo y venderlo. El mismo caso de la propiedad intelectual que tenemos nosotros cuando se utiliza una semilla con un propósito comercial, es cuando nosotros ya vamos y hacemos una actuación. Y esto es porque la biotecnología lo que tiene es asociado un contrato de tecnología, tanto como usamos un contrato de derecho de autor, un contrato para el uso, por ejemplo, de un teléfono celular, ese es el mismo caso. Ahora, sin embargo, el punto particular de la acción colectiva, donde se hace esta mención de cuando los maíces genéticamente modificados, su polen llegue a otros y básicamente estén residiendo esos maíces, nosotros no tenemos la política de por la presencia de ese maíz y de demandar a los agricultores. Bueno, no los demandarán, pero ese maíz criollo será otra cosa. Ya no será lo que era porque llegó la polinización de Monsanto. Es que la naturaleza del cultivo, Carmen. Sí. Una planta de polinización abierta ha existido por miles de años de esa manera. El agricultor, muchas veces subestimamos la inteligencia del agricultor cuando ha tenido esa capacidad para poder seleccionar lo que a él le conviene, lo que a él le gusta. Va y selecciona la mazorca que le gustó, el color que le gustó y la guarda para sembrar al siguiente año. Cuando tienes plantas de polinización abierta, el polen fluye y se cruza. Si no tienes una particular atención a la característica que quieres seleccionar, se diluye. En todo el genoma de miles y miles de genes, una característica no prevalece a menos que hagas una intención deliberada para ir seleccionando por esa característica. Entonces, los maíces mejorados genéticamente, no con biotecnología, sino a través de métodos convencionales, tienen más de 50 años en México. Hoy en día no se cultivan más de 2 millones de hectáreas de las 8 que cultivan nuestros agricultores. Quiere decir que el resto, las otras 6 millones de hectáreas, las cultivan los agricultores con las variedades, con las razas que han venido cultivando por muchos años y van a seguir cultivándolas hasta donde ellos decidan. Por eso es cuando uno trae alternativas de agricultura moderna, lo único que está trayendo es alternativas para que el productor pueda decir: quiero ser más productivo, quiero generar ganancias adicionales que me den una mejor calidad de vida, lo quiero hacer con una tecnología que se puede hacer de manera sustentable. Entonces tienen opciones de hacerlo. Hoy no hemos tenido esa oportunidad y por eso es que la productividad de maíz en México es de las más bajas del mundo y seguimos siendo importadores de maíz a pesar de ser el centro de origen y los que de alguna manera creamos el maíz, ¿no? Hemos escuchado sus argumentaciones en voz también de científicos, en voz también de ciudadanos. Ahora escuchamos a Monsanto desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva científica y regulatoria. Así que bueno, el debate está abierto. Es un tema de enorme importancia para los países y en el caso mexicano ni se diga. Gracias pues por estar aquí para presentar su postura y lo que han dicho en este programa y estaremos en comunicación si me lo permiten. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias Eduardo, gracias Rodrigo y a usted gracias. Seguiremos en el tema. Buenas noches, pásela bien. Hasta mañana. Turén y Adelita y otros han promovido ante la justicia mexicana. Según Monsanto, según su director jurídico, ¿en qué punto está? Por un lado, el juicio en lo principal lo continuamos. De hecho, nos acercamos ahorita a una audiencia de conciliación donde las partes podremos exponer nuestros puntos para ver si existe la posibilidad de coincidir en ciertos puntos, ¿no? Y coincidir respecto de lo que es la introducción de maíz y la protección de los maíces nativos. Y por el otro lado, después de eso pasará la fase de pruebas en lo particular. Vicente, que forma parte del grupo de personas que han llevado a cabo una tarea, han promovido una llamada acción colectiva en contra de que se experimente y se comercialice maíz transgénico en México, con un conjunto de planteamientos que escuchamos en ese programa de agosto pasado. Y bueno, pues pasaron estos días de aquel programa que transmitimos por acá y Monsanto, que es la empresa que fue mencionada o multimencionada durante el programa, nos ha solicitado un espacio.
noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, le cuento que hace algunas semanas en este programa tuvimos una conversación sobre el tema del maíz transgénico en México. Estuvo por aquí el doctor Antonio Turrent y Adelita Sacio para réplica. Nos ha pedido Monsanto que el público de CNN pueda escuchar su postura acerca del tema del maíz transgénico en México. Así que, desde luego, abrimos este espacio para oír lo que tenga que decir Monsanto a través de su director regulatorio en América del Norte, que es el doctor Eduardo Pérez Rico. Gracias, doctor, por estar aquí y bienvenido. Muy buenas tardes. Rodrigo Ojeda, que es el director jurídico de Monsanto Latinoamérica Norte. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, gracias a ti. Bueno, evidentemente el tema, y lo iremos presentando así, merece recuperar parte de lo que dijeron tanto Adelita San Vicente como el doctor Turrent. Si les parece, podemos recuperar la discusión, que es una discusión intensa y fuerte respecto al sí o no a los transgénicos. Si te parece, Rodrigo Ojeda, como director jurídico, recuperando el estado de cosas que existen en términos judiciales a partir de lo que estos ciudadanos y personas como